Buenas tardes, servidor Pancho López, fundador de Dominio del Conocimiento. En esta ocasión les quiero presentar la propuesta de un curso para la prevención de acoso y maltrato a las mujeres. Para los que no me conocen, déjenme compartirles que mi grado académico actual tengo 2 maestrías. En estos momentos estoy participando en el área de formación del doctorado y todos mis estudios están centrando en el comportamiento humano. Para los estudios actuales actualmente estoy haciendo y por lo cual les hablo del tema de la prevención del acoso y maltrato a las mujeres, parten de los libros que se conocen como el DSM-5, el cual es emitido por la Asociación de Psiquiatría Americana, y el CIE-11, que es el libro para la evaluación de las condiciones o trastornos mentales que emite la Organización Mundial de la Salud. Si bien la base de mis estudios parte de este libro, también tengo influencias muy importantes de parte de ciertos autores como es James Fallon, que tiene varias publicaciones de psiquiatría y de psicopatía, el mismo Sam Vaknin, quien nos enseña cómo es la dinámica del comportamiento en las máscaras de la personalidad de los acosadores, de los abusadores, de todas estas personas con trastornos psicopatológicos. También conozco la obra de H.G. Tudor en su mayoría, varios de sus libros. Conozco la obra de Hugo Maritain, uno de los contemporáneos que también tiene un fuerte impacto en mis conocimientos. Y así como ellos, una serie de doctores que hacen publicación en redes sociales, como es el doctor Grande, la doctora Romani, y algunos autores de contenido digital que son diagnosticados con estas condiciones. Raw Motivations es uno de ellos, el otro es el canal de Lee Hammock, se llama Mental Illness. Mental Illness es otro de los creadores de contenido que habla de estos trastornos, el cual también sigo. Y bueno, está la obra de Alice Miller, es otro autor muy importante que habla de estos temas, pero desde el hogar, ¿no? Cuando el maltrato es en la familia. Uno de los autores que más ha marcado mi vida es el doctor Clotilde Rapiel, quien publicó el libro El Código Cultural. Clotilde Rapiel es un psicólogo nacido en Europa, Francia, si mal no recuerdo, y se va a vivir a Estados Unidos a su adolescencia, después regresa a Francia y después vuelve a Estados Unidos, a donde se queda radicado y a desarrollarse profesionalmente. En su obra él nos enseña las diferencias que hay entre culturas y hace 3 grandes comparaciones. Su cultura madre o de cuna, que es la cultura europea, la francesa, la americana, que es donde se ha adoptado, y después en su participación en las culturas orientales, hace analogías muy interesantes de las diferentes formas de ver la vida, las responsabilidades, las tomas de decisiones, los comportamientos. Esto nos lleva a entender que hay una gran diferencia en la interpretación de los patrones de comportamiento que tienen las personas con trastornos de la personalidad, que son investigadas, analizadas y estudiadas por la Asociación de Psiquiatría Americana en el DSM-5, y otro mundo completamente diferente, lo que se está viendo en el CIE-11 por la OMS. Si bien ambos tratan los trastornos mentales, en específico lo que es foco de mi estudio, que son los trastornos de la personalidad, hay una brecha muy interesante en cuanto a la identificación de los patrones de comportamiento o los síntomas. Esto a mí me lleva al análisis, conociendo la obra de Clotilde Rapiel, de, bueno, ¿y qué está pasando con la cultura latina? ¿Qué pasa en específico con los mexicanos? Porque el DSM-5 está basado en análisis de casos de estudio de Estados Unidos. Y por otro lado, la OMS, el CIE-11, está basado en los casos de estudio de lo que ven en Europa. La OMS tiene su influencia de aquel lado. Entonces hay una brecha donde nosotros no estamos siendo considerados. Entonces, ¿qué pasa con nuestros psiquiatras y con nuestros psicólogos? Están tomando la decisión de análisis en base a lo que aprenden, pero la influencia que tenemos es completamente americana, con una cultura completamente diferente a la nuestra, una cultura mucho más agresiva, mucho más invasiva, posesiva, y nosotros somos una sociedad más afectiva, más eh, empática. Y hay una gran diferencia en los patrones de comportamiento de una acosadora en Estados Unidos, lo que se manejaría en Europa o lo que nosotros tendríamos aquí en México, en Latinoamérica. ¿Por qué? Por los usos y costumbres, los códigos culturales,
las tradiciones y lo que tiene que ver con la forma de expresión que habitualmente manejan las personas en sus regiones. Nosotros en México, que es un país de 130 millones de personas, tenemos que encontramos dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestro mismo país, hay grandes diferencias entre la gente del norte, entre Monterrey, Chihuahua, Zacatecas, entre las personas que estamos en Occidente, en el centro, y no digamos los que están en el sur, más allá en el sureste, como es Yucatán. A pesar de que estamos en el mismo país, son culturas completamente diferentes, costumbres muy, muy diferentes, formas de expresar y de hablar también muy diferentes. Y el único común denominador que tenemos en todo el país es la religión. Entonces, fuera de eso, pudiéramos ser países completamente distintos con ideas, creencias, formas de convivir y de expresarnos y por ende también formas de acoso, de manipulación, de chantaje, de abuso y de agresión diferentes. Es por eso que comparto con ustedes esta iniciativa de curso para poder hablar referente a estos temas en una manera mucho más cabal que nos permita identificar todos esos patrones de comportamiento distintivos de los acosadores en nuestra sociedad y dónde vamos a encontrar la gran diferencia. Una vez que entendamos toda la estructura que hay dentro de la mente, el cuerpo, el pensamiento y el actuar de estas personas, vamos a encontrar esa pequeña diferencia, la gran diferencia, la indicativa en su expresión oral, en las frases que acostumbren, decir lo que ellos te dicen con intención de manipularte a que tú entiendas, pero en el fondo lo que para ellos significa. A razón de los estudios de todos estos autores, he entendido que existen tres etapas esenciales de un acosador sobre su víctima. Cuando el acosador tiene dominio total sobre la víctima, se le llama conquistador o verdugo, es despiadado, cruel y sádico, es agresivo abiertamente contra la víctima, es sádico. Pero cuando no tiene control total sobre la víctima, cuando está en el proceso de perder el control sobre la víctima o de quererse ganar el control sobre la víctima, va a tomar la función del salvador. Yo vengo a ayudarte, yo vengo a resolverte la vida, yo vengo a darte opciones, a darte soluciones, para que el día de mañana, como el acosador ya te ayudó, va a reclamar un derecho de responsabilidad que tú debes tener con él. A eso se le conoce como el salvador y lo que está buscando es generarte codependencia. Y después tenemos la tercera fase, que es cuando el acosador ya perdió el control sobre la víctima. Y es cuando el acosador se victimiza culpando a la víctima de ser el agresor. Nosotros en México lo conocemos como voltear la tortilla. En Estados Unidos esta técnica de voltear la tortilla cuando la víctima es culpada como el agresor y cuando el agresor se victimiza para chantajear se llama DARWO. Es Deny, Attack, Reverse, Victim, and Offender. O sea, lo niegas, atacas, lo volteas, te haces la víctima y el ofendido. Eso es algo que vemos nosotros mucho en nuestra sociedad y que no sabemos identificar. Muchas veces los agresores, al sentirse vulnerables, expuestos, juegan el rol de víctima y buscan difamar a la víctima haciéndolo pasar por el agresor. Es una estrategia de manipulación psicológica, la cual iremos hablando más adelante. A lo largo de esta plática, ustedes podrán ver que estoy leyendo la pantalla para poderle dar seguimiento. Mi propuesta de curso ahorita tiene poco más de 400 páginas. Debo de tener suficiente material para unas 10 horas de contenido. Manejo distintos temas. Ahorita solo les quiero presentar los temas medulares de lo que tiene que ver con el acoso. Una de las cosas más importantes, ahorita vamos a ver una imagen que tiene que hablar con distintas señales, es el significado de las señales. Para que las señales viales, las señales públicas, todos los semáforos, todas las cosas que vemos, tengan sentido para nosotros, alguien nos debió enseñar lo que esto significa para posteriormente nosotros interpretarlas y con ello tomar decisiones. Sin embargo, nadie nos ha enseñado a interpretar las señales cuando estamos siendo objeto del abuso de un acosador, y menos a las mujeres, más cuando tradicionalmente estamos buscando tener una sociedad que respete a las mujeres y que reciban la igualdad de derechos que se merecen a la par de los hombres. ¿Quiénes se suponían que deberían de ser responsables de hacer esto?
Pues los hombres, porque buscamos el equilibrio en nuestra sociedad. Sin embargo, el acosador abusa de esta situación y lo invierte a su favor y conveniencia. ¿Por qué no denuncian las mujeres? La razón por la cual las mujeres no denuncian el acoso son muchas. Puede ser miedo a la represalia, estigmatización social, desconfianza en el proceso, minimización del acoso, falta de pruebas, sentimiento de vergüenza, impacto emocional y psicológico, falta de apoyo, preocupación por su privacidad al sentirse expuesta, algún impacto negativo ya sea en su carrera profesional, en su vida personal. Eh, Pueden haber muchas razones por las cuales las mujeres no denuncian, pero hay una gran razón detrás de todo y es el miedo. Y ahorita el principal miedo que tienen las mujeres es a ser señaladas y agredidas por otras mujeres que defienden al acosador. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es que en vez de estar incrementando el concepto de sororidad en la población entre las mujeres, la verdad es que se está disminuyendo. Cada vez que una mujer toma la decisión de hacer una denuncia, en la mayoría de los casos, las personas que oponen resistencia, que la denostan, que la atacan, que la invalidan, son otras mujeres que se encuentran en torno del acosador y que se dejan manipular por este, o en muchas ocasiones que están conscientes de que el acosador está generando violencia psicológica, algún tipo de abuso, y por conveniencia o diversión apoyan al acosador a seguir con estas tendencias. Antecedentes tenemos demasiados. El incremento en la violencia en contra de la mujer es muy preocupante. Tenemos datos de que en México la violencia contra las mujeres es un problema grave y persistente. Según datos recopilados por el INEGI, alrededor del 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida. La violencia psicológica es la más común y esta violencia es a la que más foco le vamos a poner durante este curso, porque es la más difícil de identificar. La violencia física pues deja marcas, pero la violencia psicológica solo la víctima la interpreta, la sufre, solo la víctima tiene la capacidad de percibir, entender y sufrir el abuso psicológico que está teniendo su acosador sobre ella. Los acosadores empieza una persona con el tema de acoso y conforme va agarrando confianza pasa de acosador a abusador, a agresor, a violador o hasta asesino, pero todos, en su mayoría, empezaron por el acoso y haciendo pequeñas pruebas de tolerancia y resistencia para ver hasta dónde llegaba la víctima y poderla atacar, poderla agredir, poder abusar de su buena voluntad o incluso de ella físicamente. Tenemos en el país iniciativas por parte de las autoridades federales y estatales para poder prevenir y detener la violencia en contra de las mujeres. Tenemos por principio de cuentas Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia. La Ley Olimpia tiene que ver con toda esta temática de la difusión de imágenes digitales de carácter privado íntimo. Tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. Tenemos en Jalisco la Secretaría de Seguridad de Jalisco, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia. Tenemos una estrategia de la cual voy a hablar más adelante de manera un poquito más puntual, que es la estrategia de puntos púrpura, ya que esta iniciativa nos permitió darle solución a la situación que vivimos de un caso de acoso en el que tuve que verme involucrado, para defender a la mujer con la que comparto mi vida, y gracias a ello pudimos avanzar de manera positiva. Sin embargo, el ir a la fiscalía, tener que ir al Instituto Nacional de las Mujeres, empezar a averiguar y ver todo este tema, sí es una experiencia que me abrió a mí una gran preocupación de lo importante que es hacer conciencia que lo peor que podemos hacer ante estas situaciones es guardar silencio, porque el guardar silencio empodera al acosador, apodera al agresor y va estructurando al delincuente. Tenemos también que hay capacitación para funcionarios y profesionales del sector salud, programas educativos en las escuelas, mucha actividad en las universidades.
Está la Asociación Civil de Mujer Contemporánea, programa Grupos Mujeres Libres, el programa de Centro de Justicia para las Mujeres, programa Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ABGM, la Policía de Mujeres en Zapopas, conocida como Unidad Mujer Segura, Grupo Atenas que defiende a las mujeres de la inseguridad en Jalisco. Está la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Tenemos toda una gran cantidad de agencias de seguridad privada. Está la Dirección General de Seguridad Privada, Consejo Nacional de Seguridad Privada, la Secretaría de Seguridad de la Ciudadanía de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y iniciativas locales como la Iniciativa Mujer Segura en el estado de Jalisco. Es un programa destinado para fortalecer la seguridad y protección de las mujeres frente a situaciones de violencia y abuso. Este programa se implementa en varios municipios del estado, incluyendo algunas de las ciudades más grandes como Guadalajara y Zapopan. Son prevención y respuesta, la coordinación con la policía local, educación y sensibilización, servicios de apoyo para mujer segura, integración de tecnología, capacitación continua. Y es aquí donde yo quiero participar con mi propuesta al acercarme a todos estos organismos que acabo de mencionar para buscar, por un lado, el poder estructurar con mejor calidad de contenido este curso de tal manera que les sirva a la población civil para poder identificar cuando están siendo acosadas, manipuladas, violentadas psicológicamente. Y por otro lado, pues para sumarme a las estrategias, porque ellos ya tienen mucho trabajo desarrollado referente a esto, ya hay muchos programas de capacitación. Sin embargo, yo he estado viendo la información de algunos de estos programas de capacitación y me doy cuenta que pues sí hablan de los síntomas, pero no cómo identificarlos, ¿no? Hay una herramienta que están utilizando ahorita, más adelante veremos, que se llama el acosómetro, pues sí habla de cómo son todos los pasos en los cuales se va identificando el acosador. Sin embargo, no da una descripción de cómo se te presentan, ¿no? Ahorita lo vayamos platicando. También tenemos organizaciones no gubernamentales como UNESPA, Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes, y SOS Grupo Jalisco. Tenemos también la Federación Internacional de Criminología y Criminalística con la que se puede trabajar. Tenemos el Centro Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Centro de Justicia para Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Gobierno de Jalisco Línea Mujer, también el Gobierno de Jalisco tiene una línea propia de mujer, y la Fiscalía o la Procuraduría General de la Justicia del Estado. También tenemos la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para los casos de las jovencitas, y tenemos estrategia de puntos púrpura. La estrategia de puntos púrpura implementada en el estado de Jalisco, México, es una iniciativa dirigida a aumentar la seguridad y el bienestar de las mujeres en la región, particularmente en respuesta a situaciones de violencia de género. Estas estrategias forman parte de las medidas adoptadas para convertir la violencia contra las mujeres y mejorar su acceso, apoyo y recursos en caso de emergencia. Les pongo un video de esta, de la estrategia de puntos púrpura, y en breve seguiremos platicando del tema. ¿Qué son los puntos púrpura? Los puntos púrpura es una iniciativa por el gobierno del estado de Jalisco para tener ciertos puntos de contacto de atención en caso de que las mujeres se encuentren en riesgo. Es una iniciativa estatal, viene de la mano con muchas iniciativas que se están desarrollando a nivel federal y de manera estatal en distintas regiones del país. Eh, Ustedes entren a la página para que lo conozcan, para que entiendan qué es lo que significa, pero es muy importante. Son centros, puntos de contacto que están capacitados debidamente para poder atender a las mujeres en caso de una emergencia. Miren aquí. Aquí se pueden ver todos los puntos que hay en el en la ciudad de Guadalajara. Es muy importante que en caso de que ustedes vayan a salir, y más si es de noche, ubiquen estos puntos para ver dónde pueden tener atención en una situación de emergencia. El protocolo de atención a víctimas para la iniciativa solo es proporcionada a las organizaciones que están siendo certificadas. Vamos a ver esta de Avenida México. Corporativo MSN Consultores, no veo la imagen, pero ahí están ellos. Ellos tienen la certificación, no los conozco, sin embargo, qué bien por ellos que están tomando la iniciativa. Acá tenemos los Reyes del Café 1, es otra opción.
Avenida México, Dealer Skate Shop, miren, una tienda de patinetas. Endémico Vivero Café también están certificados. Entonces, qué bien por estas empresas que están tomando la iniciativa de certificarse. Si se fijan, hay ciertas zonas donde se acumulan más. Por ejemplo, aquí en Avenida Chapultepec, excelente que haya tantos lugares para la vida nocturna. Gongcha Chapultepec lo tiene. King Roller Sushi Bar, el Bananas. Ay, caray. Entonces, en caso de que ustedes tengan una... Lo importante es que tengan confianza en asistir a buscar ayuda a estos lugares. Nosotros ahorita estamos iniciando con la solicitud de los documentos para poder certificar a dominio de conocimiento como un punto de ayuda. También nos estamos certificando con todo el tema de poder dar la atención debida con base a los estándares que está implementando gobierno federal a través de Conocer, ¿no? Sí es muy importante que ustedes tengan la confianza de, en casos de emergencia, asistir a estos lugares. Son esfuerzos que están haciendo los empresarios y el equipo con el que trabajan, ayuda, primeros auxilios en caso de estar sufriendo una situación no deseable. Muchas personas me han preguntado, oye Francisco, pero ¿no será que si yo voy a ese lugar lejos de resolver el problema lo haga más grave? Yo digo que no. Yo lo que he visto en mi experiencia es que hay una coordinación muy fuerte de esta iniciativa, de una coordinación muy fuerte de esta iniciativa para poder dar soluciones, porque muchas veces en lo que llega la policía pueden pasar muchas cosas, entonces es una atención inmediata. Eh, yo no veo a un empresario o a algún colaborador en una operación de estas que no tome en serio esta certificación. Se les hicieron exámenes, les dieron capacitaciones, hay protocolos de atención. Es una iniciativa sólida. Tampoco veo ningún empresario que esté tomando la iniciativa y el esfuerzo de buscar esta certificación para que después se arriesgue a que les lleguen a hacer un reporte porque no cubrieron con los protocolos de atención que deberían de haber utilizado para la emergencia, ¿no? Entonces, investiguen dónde son, bajen la aplicación, pregunten. Es mejor saber, es como los seguros de los coches, es mejor traerlo y no necesitarlo que cuando lo necesitamos no lo traigamos. Entonces, es para una emergencia. Literalmente su función es una emergencia. Estén preparados para la emergencia. Si ustedes van a ir a este lugar, a uno de estos puntos que ya tienen la certificación, pregunten cómo es que pasa para que tengan conocimiento de que ustedes o algún ser querido llega a tener una situación, los puedan apoyar. Yo corrí con la buena fortuna que el lugar donde se dio el acoso, la situación de acoso donde se genera todo este escenario, está certificado. Entonces, eso permitió que se le diera formalidad a mi queja. Hay muchas situaciones que tenemos que considerar. Déjenme explicar una de ellas. Por ejemplo, los problemas de acoso en el trabajo. Cuando una mujer tiene que hacer una denuncia por un problema de acoso de trabajo, ¿a quién se va a presentar o con quién se va a presentar? ¿Con su jefe? ¿Con el acosador? ¿Con el jefe del acosador? Y con el de recursos humanos. Entonces, imagínense la situación tan estresante que tienen que vivir las damas al denunciar su acoso en frente de 3 hombres, no 4 hombres. Entonces, eso inhibe, por eso es importante que estemos conscientes. Es muy diferente a que el acoso lo haga una persona que puede equilibrar esa diferencia de poderes, en este caso un hombre, y haga la denuncia entre hombres. Lo que sería lo ideal es que estos temas de acoso deberían de ser atendidos con mujeres, que fuera, no sé, el de recursos humanos una dama, a lo mejor el jefe del acosador fuera una dama o el jefe de la víctima fuera una dama, y entonces se equilibrara la carga de género para que la víctima se sienta con la tranquilidad de poder exponer su caso abiertamente. Muchas veces llegan a esas juntas, yo alguna vez estuve en un open door, se les llamaba la empresa en la que yo trabajaba, un open door, llegan las personas a hacer la queja del acoso y entre puros hombres se inhiben, ya ni quieren hablar. Entonces acaba viéndose como la culpable porque la presión de la situación es muy estresante. Yo entiendo que en los movimientos feministas hay muchas mujeres que tienen mucho poder y mucha voz. Y la verdad es que la felicito. Qué bueno que están haciendo, están tomando la iniciativa de hablar por las que no pueden hablar, pero yo sí les invito a que hagan conciencia que por cada mujer que tiene el carácter, el valor, el poder para hablar, ¿cuántas no? ¿15? ¿20? ¿Más?
es bien importante que hagamos conciencia de esta situación, muy importante. Es muy importante que la primera persona con la que se haga el contacto para la atención de la emergencia sea una mujer, porque solo una mujer puede entender lo que siente, vive y sufre otra mujer. Si ya después, por las circunstancias, el proceso y que la víctima se sienta en confianza, permite que interactúe un hombre, que en ese momento se dé. Pero en principio de cuentas, para que la mujer pueda manifestar el problema que está viviendo y poder entrar en catarsis para desahogar todo el sentimiento de estrés que está manejando, lo deben de hacer mujeres. Yo les puedo compartir todo el conocimiento y todas las variables, palabras, todas las frases que dicen, la teoría, les puedo explicar lo que dicen los libros, pero hay algo que yo jamás voy a poder hacer y es sentir lo que siente una mujer cuando está en un caso de riesgo por un tema de acoso, de violencia psicológica, de maltrato. Entonces, aquí es donde entran ustedes. Conozcan la información que les comparto y conozcan las de otros. Yo solo estoy prestando información sobre mi experiencia, mi conocimiento, mis estudios, ¿no? Ya tengo más de una década estudiando este fenómeno. Entonces, pero que sea un complemento de toda la información que enriquece el acervo cultural que tienen ustedes que les va a permitir ayudar de manera objetiva en estas situaciones. En estos momentos estamos viendo en la pantalla lo que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. En este registro nosotros podemos conocer todos los estándares de competencia que están disponibles para el público en general. Vamos a entrar aquí a este apartado que dice el RENEC. Vamos a poner búsqueda clave y nos va a despegar todas las capacitaciones que hay de esa clave. O sea, aquí podemos ver que están las certificaciones S0497, que es Orientación Telefónica a Mujeres Víctimas de la Violencia basada en el género, y el 539, que es Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Nosotros entramos y podemos ver cuál es la descripción de la competencia. Estándar de competencia enfocado a las personas que deben contar con un conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes para brindar atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género mediante la determinación de la problemática y la orientación con el objetivo de identificar las necesidades. Aquí viene la descripción de para qué nos sirve la certificación. Aquí está. Tenemos todo esto. ¿En dónde puedes certificarte? Todos los organismos que están, ¿no? Todas estas empresas están dando la certificación. Nosotros en breve también, en dominio y conocimiento, en breve también tendremos esta capacidad. Bueno, a principios del año que entra. El comité de ¿quiénes fueron las personas que desarrollaron esta iniciativa? Pues el Instituto Nacional de la Mujer, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Instituto Aguascalientes de la Mujer, Instituto Veracruzano, Instituto Municipal de las Mujeres de Puebla de Zaragoza, Valladolid, Yucatán, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, quién llevó la iniciativa y cómo contactarlos. Y aquí está el documento. Ah, no, el documento va a estar atrás. Aquí está, conocer el estándar de competencia, ¿no? Entonces nosotros bajamos y aquí nos dice estándar de competencia, atención presencial de primer grado, propósito del estándar, descripción del estándar de la competencia, nivel en el sistema nacional de competencia. El que sea 4 quiere decir que es un nivel de grado alto. Los unos son informativos, sencillos, y da toda la información referente. Entonces, yo sé que para muchos de ustedes esto es nuevo, no lo habían visto, por eso lo estoy desplegando, para que conozcan que hay una iniciativa formal por parte del gobierno de México de empezar a trabajar con esta situación. Y si ustedes les dan un código de búsqueda al al diario oficial de la Federación y ven cuántas publicaciones hay referente al tema, ya son bastantes porque es un tema que está siendo de atención a nivel federal. Es un tema que demanda atención. Entonces, como ustedes podrán ver, hay toda una infraestructura y hay toda una iniciativa. Estamos buscando como sociedad poder equiparar las condiciones para tener una vida libre de maltrato. Una de las cosas más complicadas de poder evaluar en el atención a una víctima es el daño psicológico. El daño físico es muy fácil de identificar, las lesiones se notan, dejan moretones, hay raspones, o sea,
y en otros casos lesiones más severas. Pero cuando estamos hablando del abuso psicológico y más de las estrategias o tácticas de manipulación que puede tener un acosador para ejercer la presión y el dominio sobre la víctima, es muy difícil, muy poca gente lo sabe. Hay muchas personas que tienen un concepto erróneo del narcisismo. El narcisismo ha sido ahorita difundido de manera masiva por algunos autores, ya hay como la pandemia del narcisismo. Hay que saber bien de qué estamos hablando para entender que no todo lo que te hace daño es narcisismo y no todo el narcisismo hace daño. Entonces, hay otros muchos patrones de comportamiento, trastornos de la personalidad, traumas que generan comportamientos similares. En el fondo, lo que realmente tenemos es manipuladores, depredadores emocionales mayormente, agresores y delincuentes. Por esto es muy importante que tomemos las capacitaciones necesarias, tengamos el conocimiento necesario para poder entender la situación de la víctima. Si una persona no ha tenido el estudio de manera formal, con un grado académico debidamente acreditado, o la experiencia de vivir con una de estas personas, es muy difícil identificarlo, muy, muy difícil. Es por eso que ahorita estoy desarrollando esta iniciativa y presentando esta propuesta para que puedan conocer tanto las personas que dan la atención como las personas que son objeto del abuso, de que entiendan cuál es ese juego maquiavélico de manipulación del que están siendo objeto de un acosador, de un depredador que ya los seleccionó por alguna razón, la cual se desconoce. Pueden ser improntas, introyectos, traumas de la infancia, rencores, venganza, envidia, o sea, el, el dinamismo dentro de la psique de cada uno de nosotros es muy complejo. Y más cuando la persona está tratando de ocultar sus verdaderas intenciones y está buscando generar un escenario fantasioso de manipulación. Es por eso que tenemos que tomar con seriedad y responsabilidad este tema. Estándar de competencia 0539, que es atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. La primera es línea telefónica y la segunda es presencial. Estos son los dos estándares de competencia que actualmente el gobierno está impulsando a nivel nacional para poder atender estos requerimientos. Si ustedes ahorita hacen una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación, van a poder encontrar que hay nada más este año 4 publicaciones que están hablando de este tema, de la importancia de lo que se va a hacer para poder ayudar a que las personas desarrollen el conocimiento necesario que les permita prevenir el sufrir un abuso por parte de un acosador. Nosotros en dominio de conocimiento hemos tomado la decisión de que nos vamos a certificar en estos estándares de competencia y nos vamos a volver un centro de certificación de estas competencias. El poder tener estas capacidades toma tiempo porque no nada más son estos dos estándares de competencia, tenerlos y decir ya puedo yo certificar. Tiene que haber una serie de pasos que nos permitan a nosotros también tener la capacidad de dar la capacitación necesaria para poder hacer la certificación de estos estándares de competencia. Tenemos hoy un programa de trabajo que está considerando otros estándares de competencia como estrategia de nuestra desarrollo de nuestra estrategia comercial, pero no, como estrategia, no. Estamos considerando otras estrategias, digo, estamos considerando la certificación de otras competencias como parte de nuestra estrategia estructural para la consolidación de dominio del conocimiento. Sin embargo, conscientes de esta necesidad, vamos a desarrollar con todas las organizaciones, iniciativas y autoridades que consideren pertinente trabajar con nosotros, nos permitan apoyarlos y apoyarnos a desarrollar un material de mejor calidad. Y una vez que ya tenga las certificaciones necesarias para poder presentar este curso ya en su momento les diríamos la página de la empresa y el apartado en el cual puedan entrar a verlo y descargar los materiales que pongamos a su disposición. Esto a razón de nosotros trabajar de la mano con las estrategias que ya están desarrolladas y nos sumamos al esfuerzo y no generar contradicciones, ¿no? Que es lo menos que queremos ahorita en esta situación. Una de las cosas más importantes que tiene el estándar de competencia de atención de manera presencial es que
por principio de cuentas van a hacer un encuadre inicial de la mujer como víctima, después van a hacer la recabación de información. Todo esto es un procedimiento, ¿eh? No nada más es como yo se lo estoy platicando, les recuerdo, estoy haciendo este video para presentar mi propuesta de lo que quiero que sea el curso. Esto es un pequeño resumen de todo lo que abarca el curso. Bueno, volviendo al tema, es recabar información sobre la situación de violencia, obtiene información sobre las redes de apoyo, comunica a la mujer víctima de la situación de violencia de género determinada, basando en la narración, explica la situación identificada desde una perspectiva de género, informa sobre el derecho de una vida libre de violencia y a no ser discriminada, y de ahí parte toda la situación de cómo debe de, la orientación de cómo puede ella buscar soluciones y apoyos de todas las entidades y organismos que están participando en esta situación. Prevención de acoso y violencia en contra de las mujeres. Esta es una propuesta que yo estoy presentando para desarrollar contenido que permita poder conocer cuando una mujer está siendo objeto de acoso, abuso o maltrato psicológico. Eh, la presentación la voy a dividir en tres grandes capítulos. El capítulo 1 va a ser todo el marco conceptual, desde la psicología, desde la psiquiatría, cuestiones este, fisionómicas del cerebro. La segunda parte ya van a ser todos los patrones de comportamiento y síntomas. Y el segundo capítulo y el tercer capítulo son el caso real por el cual estoy haciendo todo esto y el cual van a poder entender qué pasó a razón de lo que se entienda con los dos capítulos anteriores, y además una serie de recomendaciones para las mujeres que están en situación de este tipo de acoso, de maltrato, de abuso. Les comparto que esta es una propuesta. La intención de esta serie de videos es que las personas que llevan el tema de manera formal ante las autoridades, ante las organizaciones, las ONGs, podamos sentarnos a platicar para desarrollar un contenido mucho más estructurado, acorde a las necesidades que hay ahorita. Yo lo único que voy a hacer con estos tres capítulos es mostrar a qué nivel puedo llevar yo el desarrollo del contenido, y estos tres capítulos solo son de un módulo que tiene que ver con acoso. Sin embargo, hay otros módulos que van a manejar distintas temáticas como el acoso en la familia, todo el tema de lo que son los trastornos de la personalidad, los 10 trastornos de la personalidad y cómo pueden afectar a la gente, todos los síndromes que hay, todas las comorbilidades que pueden intervenir que luego no sabemos interpretar, para que las personas que tomen estos cursos, ya cuando estén debidamente estructurado un curso como tal, esto nada más es la presentación del contenido. Les puede servir de referencia, pero en el curso ya puedan tener los elementos necesarios para tomar decisiones eficaces y eficientes, ¿no? Ahorita mi intención es que esta información la vean todas las personas que están al frente de estas organizaciones que están involucradas en la prevención del acoso y maltrato en contra de las mujeres, y ir desarrollando el contenido para después ya presentar una propuesta formal al público en general. Hay muchos organismos que están involucrados, iniciativas, está el gobierno federal, evidentemente ya lo veremos más adelante, para que podamos nosotros tener un curso que sea funcional a las necesidades de nuestra sociedad. Va a haber una versión de este módulo, específicamente de este módulo, debidamente estructurado con los estándares de competencia que avalan la calidad del contenido, disponible de manera gratuita para que las personas tengan una primera instancia de poder interpretar todo lo que pasa. Ya posteriormente, en base a lo que las instancias y las autoridades dispongan, veremos qué pasa con el resto de los módulos. Sin embargo, esa es la iniciativa hoy. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Esto es parte del primer módulo. Las señales. La principal razón de presentar esta propuesta es hacer conciencia de la importancia de saber interpretar las señales. Si nosotros no recibimos la
capacitación o transferencia de conocimiento necesaria para poder interpretar todas estas señales, no sabemos qué significan. ¿Por qué hay unas amarillas? ¿Por qué hay unas círculos encerradas en un círculo con una rayita? ¿Qué significan las azules? ¿Qué significan las verdes? ¿Qué significan las rojas? No sabemos. Hasta que alguien viene y nos enseña qué significan estas señales, entonces nosotros tenemos la capacidad de poder entender y reaccionar a razón de lo que las señales dicen. De eso se trata este curso, de enseñarles a ver las señales. Que cuando no las sabemos interpretar, pensamos que son comportamientos inmaduros o no les damos importancia, presentamos que son bromas, pero las señales, cada una de ellas, tiene un significado de fondo que va a permitirnos entender cuál es la intención real del acosador o del manipulador y hacia dónde va a derivar toda su campaña de manipulación, todas sus estrategias de ir sembrando. Es como un juego de ajedrez silencioso. Él va moviendo sin ficha sin que tú te des cuenta. No sabes ni siquiera que él ya decidió jugar este juego de manipulación psicológica contigo. Que esa es su estrategia. A final de cuentas son depredadores, ¿no? Vamos a ver lo que es el perfil del acosador y sus características, los rasgos de los acosadores, antecedentes de un acosador, el cerebro de un acosador. Esto es muy interesante porque tienen disfunciones principalmente en la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones. Sin embargo, atrás hay un montón de órganos del sistema límbico principalmente involucrados, que es lo que hacen que generen ciertas hormonas que los hacen tener este tipo de comportamientos. El síndrome de Cushing es un síndrome que se presenta por exceso de cortisol y tiene unas síntomas características muy específicas. Sin embargo, los síntomas de exceso de cortisol en una persona nos pueden dar una, eh, una indicación de que esta persona tiene unas condiciones diferentes, las cuales veremos que generan estrés, ansiedad y impulsos incontrolados a razón del exceso de esta hormona del cortisol. Obsesiones de un acosador, el acosador como depredador emocional, el acosador encubierto, acosador integrado, acosador sexual, y cuando el acosador es un agresor. Cuando el acosador es un agresor, se considera en el momento que rebasa la barrera del contacto físico, aunque sea sutil. Sin embargo, lo que vamos a aprender es que previo a esto ya hay mucha agresión psicológica. Es una de las cosas que vamos a ir aprendiendo con la interpretación de estos síntomas. El comportamiento habitual del acosador son chantajistas, victimistas, todo el tiempo es su camuflaje en la sociedad. Chantajean, se victimizan, tienen esta imagen de que son los buenos samaritanos, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones del acosador ante los límites? ¿Cuál es la estrategia que ellos traen detrás de los tocamientos accidentales? Ay, perdón, no te vi. Los abrazos lascivos es un tema muy delicado. Cuando un acosador ya entró al tema de los abrazos lascivos, ya tiene dominio sobre la víctima. Ahora, no todas las personas que abraza son sus víctimas, pero utiliza el hecho de que en su entorno se acepte el abrazo para imponer el abrazo sobre su víctima y es una forma de irlo sometiendo. Comportamiento habitual del acosador, cómo denota un acosador a su víctima, métodos de invalidación usados por el acosador, triangulación. El acosador nunca reconoce lo que hace, ningún delincuente lo hace, eso es algo que tenemos que entender. Ningún delincuente que actúa con duelo, premeditación, alevosía y ventaja lo va a reconocer. Cuando denota un acosador a su víctima, métodos de invalidación usados por el acosador, la triangulación, el acosador nunca reconoce lo que hace. Cuando el acosador se victimiza, campaña de difamación o desprestigio. Este es un tema muy importante que tenemos que entender porque una vez que hagamos una denuncia en contra del acosador o el acosador se siente expuesto, va a empezar a desatar una campaña de desprestigio en contra de la víctima. ¿Para qué? Para invalidar el reclamo legítimo de la víctima. Entonces va a usar algo que se llama DARBOR, que es Deny, Attack, Reverse, Victim Offender, en inglés, perdón por mi pronunciación. ¿Qué significa? Que va a negar lo que está pasando, va a empezar a atacar, reverse, va a invertir la situación, voltear la tortilla, y entonces él se va a hacer pasar la víctima y a la víctima la va a hacer como el agresor.
Aunado a esto van a entrar otras personas que se les conocen como asociados del acosador. En el argot psicológico le llaman monos voladores. Van a empezar a intervenir, entonces vamos a ver también qué tipo de mono volador interviene y cuáles son sus roles. Muy lamentable que haya personas alrededor de acosador defendiéndolo, y más que muchas veces son mujeres, pero también vamos a hablar de eso. Los aliados del acosador, que son los monovoladores, cuando el aliado del acosador es usado como un caballo de Troya. ¿Esto qué significa? Que llega esta persona que tiene una imagen socialmente aceptable y muchas veces no sabe lo que está pasando, que lo están usando con este sentido, y se presenta un entorno nuevo. Y una vez que ya todo el mundo conoce a Juanito, Luisito, el amiguito y todo el mundo buena onda, llega esta persona, el acosador, como apéndice o como anexo del nuevo amiguito y dices, bueno, pues es su amigo, hay que aguantarlo, hay que aceptarlo. Primero empezamos con aceptarlo y después con aguantarlo. Entonces, ese es el rol que empieza a jugar el acosador para acercarse a una víctima, manda a su aliado y ya que una vez que el aliado hizo el contacto, se mete. ¿Cómo funcionan, cómo se desempeñan los aliados del acosador en la campaña de difamación? Cuando el aliado de un acosador es su amante, es el más ácido de todos, es el más agresivo, el más tenaz, el que se pone la bandera a la playera, yo lo voy a defender. Cuando es el amante no reconocido, porque cuando es el amante reconocido dicen, no, yo no quiero broncas, a mí no me meta con eso, y normalmente se echan para atrás. Pero cuando no es el amante no reconocido, es el agresor más incisivo con el que te vas a enfrentar. Y también vamos a hablar de cómo manejarlo. Una de las estrategias que maneja el acusador es que con todo el mundo en el entorno es amable, menos con la víctima. Y esa estrategia también es una estrategia de camuflaje social. Pero si todo el mundo se lleva bien, lo estás interpretando mal. Son ávidos manipuladores sociales. Comportamientos del acosador. ¿A qué le teme el acosador? Muy importante para saber qué hacer. Las microconfesiones, las verdades veladas. Estas microconfesiones son cuando el acosador, de una manera muy sutil, usando la técnica de la proyección psicológica, los que están familiarizados con todos estos mecanismos de defensa psicológicos, dentro de los inmaduros está la proyección y la negación. ¿Qué hacen? Vinculan o sus delitos o sus planes a una tercera persona. Entonces, pueden decir que hay una persona que está, o pueden decir hasta un nombre, no, fulanito, o hay una persona que está robando de la nómina. Órale. O sea, así se mueven. Cuando el acosador pide disculpas, esto es súper delicado porque mayormente nuestra sociedad está hecho para perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que tener mucho cuidado con cuando el acosador pide disculpas, porque vamos a analizar profundamente por qué es muy peligroso entrar en este rol. El principio de cuentas es que el aceptar una disculpa es el primer paso para la reincidencia y la reincidencia va a ser más agresiva. Sin embargo, lo vamos a ir viendo. Expresiones de los acosadores y su significado real. Aquí van a estar todas las señales. Una vez que entendamos esto, vamos a ver las señales, porque siempre los acosadores, los manipuladores, los depredadores, siempre se comunican con una doble intención. Nunca develan su intención real. Siempre están jugando esta estrategia psicológica de mover las figuras en el tablero del ajedrez para poder implementar su dominio. Vamos a hablar del acosómetro y su descripción. Espero que ustedes conozcan a esta persona de rostro tan amable y gentil con el que si estuviéramos en una fiesta y nos sonríen así, nos tomamos una cerveza con él. Averigüen quién es. Es un psicópata de alto grado. Una de las grandes disyuntivas que tenemos que enfrentar ante la denuncia del acoso es la sorpresa al descubrir la verdadera identidad del acosador. Las personas expresan sorpresa sobre el comportamiento de un acosador al decir que nunca se imaginaron que pudiera actuar de esa manera porque era tan amable. Refleja varios factores psicológicos y sociales importantes, que es la doble vida del acosador, la manipulación de la que son objetos por parte del acosador, el desconocimiento que hay sobre todos los patrones de comportamiento que vamos a ver ahorita, toda la información que vamos a compartir, que solo es el principio de lo que se va a manejar en el curso, el tener los estereotipos sobre los agresores, porque tenemos ese idea en la cabeza de que cuando hablamos de un agresor, estamos pensando en Hannibal Lecter, ¿no? O en Ted Bundy, o en los lazos más extremos, pero no estamos conscientes que en nuestro entorno, en muchas situaciones, hemos estado alrededor de este tipo de acosadores
sin saber que en el fondo nos estaban acosando. Nosotros pensamos que era una forma infantil de comportamiento, carrilla, temas socioculturales que tenemos muy arraigados de la obediencia y el sometimiento, y muchas veces carecemos del conocimiento necesario para poder determinar que estamos siendo objeto de un abuso o de un acoso, ¿no? Impacto del sexo de la confirmación, ¿qué pasa? Muchas personas creen que las personas que son acosadoras son personas que se esconden atrás de la cortinita y están viendo a escondidas y tratan de mantenerse en el anonimato, y la realidad es que es todo lo contrario. Estos acosadores están a la luz pública, enfrente de todo mundo, muchas veces tienen puestos importantes, muchas veces pudieran ser padres de familia, muchas veces son autoridades incluso morales, y nosotros muy creídos de que son personas respetables porque es la imagen que manejan ante el público, y la realidad es que, pues en el fondo en sus cabezas tienen ciertas situaciones y ciertos problemas que los hacen llevar a tener un comportamiento abusivo manipulativo. Vamos a ver la diferencia entre acoso y acosador. La identificación y el manejo adecuado del comportamiento del acosador son clave para prevenir el daño a las víctimas y mantener entornos seguros y respetuosos en todas las esferas de la sociedad. El perfil del acosador y sus características, vamos a empezar con las definiciones, no tienen una personalidad extraña, son personas, algunos especialistas los llaman como integrados, no son personas que tienen un comportamiento y que pasan entre nosotros y que carecemos del conocimiento, la habilidad de poder entender qué tipo de persona tenemos enfrente a un lado hasta que se empiezan a expresar, hasta que empiezan a manifestar sus comportamientos sutiles, siempre serán en un principio sutiles. Tienden a buscar víctimas que consideran más débiles. Uno de los rasgos distintivos de los acosadores es que siempre van a buscar una víctima a la que puedan dominar, desde su perspectiva y desde la cual ellos creen que son superiores. Es que crean que la pueden dominar y que realmente la pueden dominar, muchas veces ellos se llevan grandes sorpresas en las cuales, lejos de ser el acosador, resultan ser pues no vamos a decir que las víctimas, porque un acosador jamás va a ser la víctima, pero sí se enfrentan ante ciertos candidatos de víctimas que tienen un carácter y una autoestima tan fuerte que los detienen muy rápido, inmediatamente los acotan, los señalan, y lo único que tienen que hacer, y es lo único que pueden hacer cuando están expuestos, es huir. Muchas veces estos acosadores muy en el fondo traen heridas de la infancia que les hacen sentir sentimientos de inferioridad y frustración vital. No todos los acosadores tienen heridas de la infancia, sin embargo, hay muchos que parte de lo que desencadenan este comportamiento en ellos es esta situación. Tenemos que hacer un análisis en alguno de los módulos del cual hoy no vamos a hablar mucho, cómo impactan en las víctimas de acoso, en las víctimas de abuso psicológico, las heridas de la infancia, de tal manera que hacen que la víctima tolere más abuso. Y por otro lado, cómo precondicionan estas heridas de la infancia el, el comportamiento agresivo y respetuoso que muchos de los acosadores llegan a tener contra sus víctimas. Uno de los grandes distintivos de los acusadores es que no tienen anticipación a las consecuencias porque ellos reaccionan por impulsos, impulsos que muchas veces llegan a ser ansiosos. Esto lo veremos cuando hablemos del cerebro del acosador. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tiene el acosador es que el acosador normalmente tiene reacciones a razón de la oportunidad de la situación. Muy pocas veces lo planean. En la mayoría de los casos son los momentos que los incitan a la tentación de poder salir con la suya y se sienten motivados a intentarlo a pesar de los riesgos que muchas veces llegan a correr. A lo largo de toda la información que iremos viendo, nos estaremos dando cuenta y iremos conociendo por qué sucede esto. Una de las situaciones más importantes es que estos acosadores tienen en su forma de pensar, en su psique, hay algo que ellos consideran que ellos tienen derecho a hacer la agresión y que la víctima tiene obligación a aguantárselo. Es un tema de disonancia de percepción patológico en la cabeza que es parte de lo que motiva que tengan el comportamiento agresivo sobre la sociedad. Se trata de enfermos mentales con conciencia de lo que están haciendo. ¿Y por qué son enfermos mentales? Más adelante veremos que sus cerebros funcionan con una serie de mecanismos autónomos,
automáticos que los hace ser como son. Entonces, si bien están conscientes del daño que están haciendo, la estructura neurofuncional que tienen dentro del cerebro o su estructura neurocognitiva los hace ser así. Muchas veces tenemos la creencia que esa voluntad, sí esa voluntad, pero existe un impulso a través de una descarga eléctrica en el cerebro con ciertas condiciones que los hace tomar decisiones que realmente no tomaron, sino es responder a las reacciones que el impulso les mandó y por eso actúan de la manera que actúan. Entonces, si bien esto es parte del problema, tiene que ver un problema fisiológico, estructural del cerebro y parte del problema tiene que ver con la educación y el entorno en el que se desarrollan, esto no los exime de hacerse responsables de las consecuencias de sus actos y que deben ser responsables del respeto por el resto de las personas con las que se desenvuelven. Otro rasgo muy distintivo de los acosadores es que siempre, invariablemente, siempre evaden su responsabilidad. De hecho, está de sobra decirlo, no hay ningún delincuente que haya hecho un delito con la intención de abusar o lastimar que reconozca que lo hizo. Siempre se negarán la culpa, soy inocente, yo no lo hice, están malinterpretando las cosas y todas esas técnicas para evadir la responsabilidad y proyectarse en otras personas, desviar la atención, las iremos viendo paso a paso. Siempre tienden a culpabilizar a la víctima. Una vez que a la víctima ya no la pueden dominar o someter, la culpabilizan. La culpan de todo. La culpa la tiene la víctima porque por culpa de la víctima y su comportamiento ellos se vieron obligados a reaccionar como reaccionaron. Y tiene que ver con la mano que sienten eh, que tienen el derecho a generar el abuso, pero no se nunca se van a ser responsables de las consecuencias de sus actos. Los agresores pueden ser conocidos, de hecho en su mayoría son conocidos y son conocidos por sus víctimas y familiares. Y a veces hay agresores desconocidos, a veces hay acosadores desconocidos, ¿no? A veces vas pasando las mujeres van pasando por los centros comerciales y de repente algún muchacho los voltea, las ve y se queda cautivado, se les genera una obsesión y las va siguiendo. Y es la primera vez que la ven en la vida. ¿Qué rasgos tienen los acosadores? Insistencia en ignorar límites personales, comportamiento controlador, agresión escalada, manipulación emocional, historia de relaciones abusivas, desprecio por el consentimiento. Ahorita nada más las voy a mencionar. Una vez que tengamos estructurado el curso con todos los temas que vamos a incluir, iremos desarrollando cada una de ellas, iremos poniendo ejemplos, ver cómo se manejan las situaciones, de qué manera nosotros podemos contener, detener y denunciar las situaciones. Lo más importante para poder detener a un acosador es denunciarlo y que no se sienta libre por la vida de hacer lo que le venga en gana sin ningún tipo de consecuencia. Este, Normalmente los acosadores tienen un historial de relaciones abusivas, tienen desprecio por el consentimiento, una hostilidad muy marcada hacia las mujeres. Muchos acosadores son misóginos y muchos acosadores son machistas. Los acosadores tienden a tener comportamientos obsesivos. El acosador se obsesiona con una persona en específico. ¿Por qué? Hay muchas razones que también después veremos, pero lo importante es que una vez que se obsesiona con una persona, va a enfocar su agresión en contra de esa persona, mientras que en el entorno que rodea a esta persona va a estar jugando toda esta estrategia de ser la persona buena, noble, complaciente, para descargar su frustración, furia o su atención sobre sobre la persona objeto de su obsesión. ¿Qué buscan hacer estas personas? Aislar a la víctima. Y la van a empezar a denostar entre el grupo de alrededor para hacerla parecer como una persona mentalmente inestable y de tal manera poder tener solo acceso y control de ella, de esta persona de manera directa. Van a tener siempre un comportamiento sexual inapropiado, el cual irán desenmascarando de manera paulatina, de manera muy sutil. Empezarán primero con frases, luego con gestos, ademanes, lenguaje corporal, posteriormente con roces accidentales, abrazos lascivos, irán escalando la agresión. Y en medida en que la mujer no le ponga un alto, no levante la mano y emita una queja y haga una denuncia, el acosador se sentirá
con la libertad de seguir avanzando y muchas veces en su distorsión cognitiva va a interpretar que la víctima lo desea y lo disfruta. Es un problema muy delicado. Identificar a un acosador que exhibe rasgos sociopáticos es crucial para prevenir el abuso y proteger las posibles víctimas. Los sociópatas, también conocidos en términos clínicos como individuos con trastornos de personalidad antisocial, suelen mostrar una gama de comportamientos que pueden ser manipuladores, desconsiderados con los demás y a menudo peligrosos. Aquí tenemos algunos de los patrones. Encanto superficial, para todo el mundo son adorables, excepto para la víctima que realmente los conoce. Son mentirosos patológicos y ellos usan algo que se llama compartalización. Compartalización. Contigo son de una manera, con otra persona son de otra manera, con otra persona son de otra manera. Y juegan con esta dinámica de personajes a razón de poderlos manipular en aras de lograr su objetivo sobre la víctima. Falta de remordimiento, culpa. Por más que tú digas a un acosador, es que lo lamento mucho, es que discúlpame, que es un tema que vamos a platicar adelante a profundidad. Nunca, nunca, nunca les remuerde lo que están haciendo. Lo que les genera culpa y remordimiento es que sean atrapados. Es lo único que los hace sufrir. Pero el sufrimiento que causan a los demás jamás lo van a reconocer, y cuando se ven en la necesidad de ofrecer disculpas es porque están expuestos ante una autoridad que les puede obligar a tener ciertas consecuencias que quieren evitar y serán completamente falsas. Siempre tendrán comportamiento impulsivo y más adelante veremos lo que pasa en el cerebro para ser impulsivos. Siempre tendrán tendencia a la agresión y la hostilidad. Un agresor un acosador cuando es desenmascarado públicamente siempre va a tender al victimismo, pero cuando es en privado siempre va a tender a la agresividad. Por eso es muy importante que si tú eres víctima de un acosador y vas a hacer una denuncia, lo vas a denunciar, hazlo con una red de apoyo. Con la red de apoyo se va a victimizar, te va a tratar de culpar, pero no te va a agredir. Si lo haces en privado, la tendencia que te haga, que vaya en contra tuya con una agresión es muy alta, y lo peor es que puede llevar a agresiones físicas. Son las personas más irresponsables que se puedan imaginar. Siempre van a evitar hacerse responsables y nunca se van a comprometer a nada. Tienen un alto incumplimiento de las normas sociales y legales. De hecho, para ellos es un reto interno que les genera placer el demostrar que no respetan las normas sociales o legales, las leyes, y se salen con la suya. Lidiar con un acosador sociopático puede ser desafiante y peligroso. Existen dos tipos de personalidades en esta gama de seres antisociales, que son los sociópatas y los psicópatas. Los sociópatas generan un cierto de placer en el maltrato y abuso por las personas. Los psicópatas no les genera placer, no les genera remordimiento. Lo único que pasa cuando tú estás enfrente de un psicópata es que toma las decisiones que tiene que tomar para lograr el objetivo que tiene que lograr. No necesariamente tenemos que hablar de muerte. Esa idea de que tenemos que los psicópatas son asesinos seriales y toda esa situación está sesgada. Sí es cierto que existen casos, pero son los más extremos. La realidad es que el grueso de los psicópatas que se demuestran en nuestro entorno son personas integradas que son socialmente aceptadas, y nos podemos encontrar como directores de empresa, como abogados muy exitosos, contadores, médicos muy exitosos también. ¿Por qué? Porque son personas súper puntuales, que no tienen una alteración emocional que les pueda permitir un sesgo en sus tomas de decisiones. El psicópata no tiene remordimientos morales ni emocionales. El sociópata en algunas condiciones sí. Sin embargo, algo muy curioso con los sociópatas, los acosadores sociopáticos, es que pueden tener vínculos afectivos en familia, pueden ser padres de familia amorosos con esposas amorosas, pero su distorsión cognitiva la canalizan fuera del hogar. Y entonces todo el mundo dice, oye, ¿cómo crees? Si era esposo súper amoroso, un padre dedicado, ¿cómo crees que estaba acosando? Y terminan violando, matando y haciendo miles de tragedias, ¿no? El lidiar con un acosador sociopático, en específico los que les genera placer el estar jugando el juego de la conquista y la burla y el abuso, la burla de las leyes y el abuso de las personas, es completamente desafiante y peligroso, porque nunca sabes en qué momento va a tener un impulso agresivo que pueda tener la intención de incluso intentar acabar con una vida. Otra de las cosas que tienes es un gran ego. Ellos tienen un delirio dentro de su
dañada autoestima creen que son superiores a los demás y es una manera de canalizar el estrés que les genera el saber que en el fondo son personas mediocres, tienen comportamientos antisociales muy marcados, son mirones, les encanta toquetear accidentalmente o no accidentalmente, son muy tentones, les gustan los abrazos, pero sus abrazos son súper invasivos, lascivos y buscan los roces, o sea, son personas muy indeseables. Tienen la necesidad de estimulación. Ayer, lo que pasó ayer ya no los estimula por hoy necesitan un estímulo nuevo y durante el día van buscando distintos estímulos con distintas personas. Un acosador normalmente no es un acosador de una sola persona. Sí suele ser acosador de una sola persona en un solo entorno. O sea, en un entorno no tiene dos personas víctimas. ¿Por qué? Porque pueden unir fuerzas y desenmascararlo. Pero él puede tener, por ejemplo, no sé, en el trabajo durante el día puede estar acosando a una persona y en la noche puede ir a la universidad y estar dando clases y acosar a otra persona y los fines de semana en el campo de fútbol acosa a otra persona. Ellos viven así, ese es su modo de viviendo. Cuando un acosador acosa a una persona, tiende a tener más víctimas de acoso, con excepción de los obsesivos compulsivos, porque los obsesivos compulsivos tienden nada más a obsesionarse con una sola persona y están pensando en ella todo el día. ¿Cuáles son los antecedentes de un acosador? Abuso y violencia familiar, negligencia emocional, rechazo, exposición a relaciones disfuncionales, humillación y crítica excesiva. Muchas veces los acosadores fueron sometidos a humillación o crítica excesiva, lo que puede fomentar sentimientos de ira y resentimiento y la necesidad de desquitarse o ejercer control sobre otros como una forma de manejar estos sentimientos. Tenemos muchos acosadores que fueron, digo, una de las personas que desarrolla esto mucho más fuerte es Hitler. Hay una historia que dice que Hitler se sentía muy atraído por una muchacha judía y esta muchacha judía lo rechazó y Hitler desarrolló por eso un odio en contra de los judíos. Ese es el caso más extremo que tenemos en la historia. Tenemos también a Ted Bundy y al hijo de Sammy, cosas que tienen que ver con su infancia muy complicadas. Sin embargo, en nuestro entorno son personas que fueron o abandonadas, que a lo mejor, digo, muchas veces no fueron abandonadas, sino que en su entorno familiar eran los mayores y como los padres tenían más hijos, pues los descuidaron por atender a los hijos chicos y estos hijos mayores desarrollan esta herida del abandono y estos patrones de comportamiento. Como esto hay muchos casos, esto es solo un ejemplo, para eso en el módulo de heridas de la infancia, vamos a hablar de todo el contexto para poder entender a profundidad qué es, cómo se genera, cuáles son los patrones de comportamiento, entender cuáles son las posibilidades de acción. Sin embargo, entendamos una cosa, todas estas personas tienen una parte funcional estructural en el cerebro que jamás les va a permitir tener un comportamiento normal sin la intervención de terapia y medicamento. Impacto de las heridas en el comportamiento del acoso, pues están la necesidad de control, replicación de comportamientos, problemas de autoestima, falta de empatía. Aquí es una de las cosas que les venía comentando, ¿no? El cerebro de los acosadores, algo muy interesante es tenemos que considerar una combinación de factores neurobiológicos, psicológicos y sociales que pueden influir en el comportamiento. No existe un único perfil del cerebro. El cerebro, los órganos que forman el cerebro, todos tienen tamaños, estructuras y consideraciones diferentes. La generación de todos los neurotransmisores y las descargas eléctricas, la conexión que tienen con todos los demás componentes del cerebro también son diferentes. Entonces no podemos hablar de uno solo. Existen distintos tipos, los cuales más adelante iremos viendo. ¿Qué tienen? Por principio de cuentas, un problema en la corteza prefrontal. Esta región del cerebro, la corteza prefrontal es aquí, esta región del cerebro está involucrada en la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. Anomalías en esta área pueden contribuir a la impulsividad y a la toma de decisiones pobres, características a menudo que se observan en los acosadores. Uno de los grandes problemas que tienen los acosadores en la corteza prefrontal es que tienen un desarrollo inmaduro, no acaban de desarrollar bien. Entonces, uno de los grandes rasgos distintivos de los acosadores es que su comportamiento en muchas ocasiones es infantil, pero irrespetuoso. Tenemos que la ínsula y la corteza singular anterior, estas áreas juegan un papel crucial en la empatía y en la comprensión de las emociones de los demás. Una función reducida en estas regiones puede estar asociada con una menor capacidad para sentir empatía hacia las víctimas, facilitando comportamientos de acoso. Tenemos el tema del deseo y dominio.
perdón, deseo de dominio y control, los estudios sugieren que las personas que participan en comportamientos de acoso pueden tener una mayor activación en las áreas de cerebro asociadas con el placer y la recompensa. En específico lo que tiene que ver con el núcleo de accumbens. Ahí es donde se genera toda esta magia de la satisfacción del ser humano y ellos tienen activación de esta región con comportamientos que no debieran de ser placenteros, como son el sadismo. Tienen un sistema de recompensa en el cerebro, incluyendo el área tegmental ventral y el núcleo de accumbens que les acabo de comentar, los cuales están sujetos a la activación de estas áreas. Repito, la activación de estas áreas puede reforzar los comportamientos de acoso, especialmente si el individuo percibe estos comportamientos como beneficios gratificantes para sus objetivos personales. El sistema de recompensa del cerebro, incluyendo el área tegmental ventral y el núcleo de accumbens. La activación de estas áreas puede reforzar los comportamientos de acoso, especialmente si el individuo percibe estos comportamientos como beneficiosos o gratificantes para sus objetivos, lo que les acaba de comentar. Tienen una sensación de placer, de satisfacción mayormente en el sadismo, en estar molestando. Son los famosos cuchillitos de palo. Hay algo que se llama el refuerzo reactivo que veremos más adelante, pero es esa forma en cómo el acosador molesta a la víctima, ya que la víctima es la única que entiende qué es lo que está pasando. Es una de las manipulaciones más perversas que existen y pueden llegar a desarrollar estrés postraumático severo. Más adelante lo veremos. Todo lo vamos a ver más adelante, pero conforme vayamos avanzando en el curso, les irá dando sentido la estructura de la presentación que les estoy dando ahorita, porque ahorita les voy a presentar nada más como el 10% del total del curso. El curso está hecho con toda la intención de dar los elementos necesarios para poder tomar las decisiones adecuadas en los momentos en los que una persona se encuentra expuesto al abuso de uno de estos acosadores. Tienen una respuesta al estrés y amenaza. Los acosadores también pueden experimentar una activación anormal en las áreas del cerebro relacionadas con la respuesta al estrés y la percepción de amenazas. Una mayor sensibilidad en la amígdala puede llevar a una percepción distorsionada de la intención de los demás, interpretando sus agresiones o malas intenciones como bien intencionadas y aceptadas por el entorno. Ahí es donde entra el juego de la manipulación. Tienen problemas con los neurotransmisores, esencialmente con la serotonina, con la dopamina. La conducta de un acosador, al igual que con cualquier comportamiento complejo, involucra múltiples factores, incluyendo pero no limitándose a aspectos biológicos, neurológicos, psicológicos y sociales. Entender lo que pasa en la mente de un acosador es muy complicado porque cada historia es un mundo diferente. Aspectos neurológicos potencialmente relacionados con la agresión sexual, el funcionamiento de la corteza prefrontal, que ya hablamos previamente, la actividad de la amígdala, el sistema de recompensa y la dopamina y conexiones neuronales que acabamos de platicar. Todo lo que acabamos de platicar está involucrado en que ellos puedan desarrollar la necesidad de tener un impulso de abuso sexual, de violación. Los factores que más complican esta situación son los neurotransmisores y las hormonas. Desbalances en neurotransmisores como la serotonina y las hormonas como la testosterona pueden estar relacionados con la agresividad y el comportamiento sexual inapropiado. Factores complicadores, neurotransmisores y hormonas. Desbalances en neurotransmisores como la serotonina y hormonas como la testosterona pueden estar relacionadas con la agresividad y el comportamiento sexual inapropiado. El cortisol juega un papel muy importante en este comportamiento, el cual también iremos viendo, ya que el cortisol tiene que ver con el estrés, con los impulsos de ansiedad que hacen que la persona acosadora agreda para poder canalizar estos impulsos. Iremos viendo brevemente. El cortisol en el acoso, uno de los temas más importantes de los cuales tenemos que estar conscientes es el rol que juega el cortisol en el acoso. Si bien todos sabemos que el cortisol es una hormona esencial, todas las hormonas son esenciales, ¿no? Pero es una hormona esencial en el comportamiento humano porque tiene que ver con el proceso digestivo, tiene que ver con la activación del del sistema parasimpático a través del nervio vago, tiene que ver con toda esta situación de la generación de la insulina, los procesos de todo el ciclo circadiano, que es el que rige nuestro ciclo hormonal y el comportamiento, tiene que ver con el tema del despertar en las mañanas.
toda la parte de la intimidad, ¿no? Entonces, el cortisol es una hormona que es fundamental en la vida del ser humano. Sin embargo, el exceso es el que puede traer estas situaciones. El cortisol está vinculado con la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es exceso de cortisol. El estrés y la ansiedad tienen que ver con el exceso de cortisol. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el cortisol activa su presencia en el proceso digestivo en el momento en que se dispara la insulina, y estos dos jugadores en el momento de presentarse en el cerebro nos generan una desregulación emocional porque de alguna manera inhiben a la dopamina. Y si inhiben a la dopamina, la segregación de serotonina viene en consecuencia, y por ende vienen las desregulaciones emocionales que muchas de las personas con trastornos de la personalidad padecen, y por ende tienen los comportamientos que tienen. De ahí viene la desregulación emocional. Por eso es muy importante que tengamos conciencia y podamos interpretar todos los síntomas que están vinculados con el exceso de cortisol en el cuerpo de un ser humano. Y voy a tratar de encontrar la manera de explicárselos de una manera más sencilla, pero ahorita es así como lo entiendo. ¿Qué sucede cuando una persona tiene exceso de cortisol en el cuerpo humano? El impacto del cortisol en el comportamiento humano potencialmente relacionado con el acoso, agresión y dominancia, impulsividad. El cortisol puede influir en la función cognitiva y el control de impulsos. Altos niveles de estrés y cortisol pueden llevar a decisiones más impulsivas y a una menor consideración de las consecuencias a largo plazo, lo que podría traducirse en un comportamiento acosador más probable si la persona ya tiene inclinaciones hacia tales comportamientos. El cortisol afecta mucho la empatía y la percepción social. El cortisol está vinculado directamente con la ansiedad y el comportamiento defensivo. De hecho, entenderemos que los impulsos ansiosos son los que dan pie a las actitudes y comportamientos que tienen los acosadores con este tipo de trastornos mentales. El síndrome de Cushing. Tengo que ser muy, muy claro en esta condición. El hecho de que una persona tenga síndrome de Cushing no la hace acosadora. Sin embargo, el hecho de que no tenga síndrome de Cushing no lo exime de ser un acosador. El síndrome de Cushing, como las personas que conocen estos temas saben, tiene que ver con un exceso de cortisol que tienen ciertos patrones de comportamiento. Uno de los síntomas distintivos del síndrome de Cushing es la debilidad. Y sí, sí es cierto, nosotros podemos ver con una persona que tiene síndrome de Cushing un excesivo abultamiento en el vientre y extremidades muy delgadas. Esa es una característica distintiva propia y exclusiva del síndrome de Cushing. Sin embargo, el poder entender cómo se manifiesta en el organismo de una persona el excedente de cortisol en los síntomas del síndrome de Cushing nos permiten entender que probablemente, muy probablemente, y en la mayoría de las ocasiones, el abultamiento en la parte estomacal por el exceso de cortisol es un síntoma distintivo de los acosadores. Repito, una persona que tiene síndrome de Cushing no es un acosador en sí, y una persona que es acosadora no necesariamente tiene que mostrar estos rasgos fisiológicos. Sin embargo, hay indicadores que manifiestan en la fisiología de las personas que tienen síndrome de Cushing el exceso de cortisol que podemos evidenciar físicamente en los acosadores. Voy a encontrar la manera de decirlo más sencillo. Pero si nosotros vemos los principales, si nosotros analizamos la fisiología de aquellos grandes agresores, aquellos que se les denomina agresores sociales, tienen una tendencia muy marcada a mostrar un exceso de cortisol abdominal. O sea, es como si tuvieran un estómago de un perrito a punto, una perrita a punto de parir. Un rasgo distintivo que nos puede permitir entender ¿qué significa el síndrome de Cushing? Cambio de humor y problemas psicológicos como depresión y ansiedad. ¿Qué son los impulsos en un acosador?
Los impulsos son reacciones psicológicas y fisiológicas naturales que motiva a una persona a realizar una acción específica, generalmente en respuestas a una necesidad o deseo interno. Son fuerzas internas que pueden empujar a los individuos a actuar sin una deliberación consciente completa de lo que están haciendo. Características de los impulsos: existen automáticos, motivacionales, intensos, temporalmente satisfactorios. Hay impulsos de alimentación, impulsos sexuales, impulsos agresivos. Implicaciones de los impulsos en el comportamiento: tienen que ver mucho los impulsos como una parte fundamental del comportamiento humano y contribuyen a la capacidad de respuesta rápida en muchas situaciones. Sin embargo, cuando no se manejan adecuadamente, pueden llevar al comportamiento problemático o destructivo. El abuso, la agresión y la violación son comportamientos problemáticos y destructivos. Impulsos psicológicos son motivaciones internas que incitan a una persona a realizar una acción específica, como comer cuando tiene hambre o retirar la mano de una superficie caliente. Instintos. Sin embargo, estos impulsos son respuestas a estímulos internos o externos y generalmente están bajo algún grado de control consciente. Cuando la persona tiene las condiciones mentales, cerebrales, estructurales, neurofuncionales adecuadas. ¿Qué pasa con los impulsos reactivos de carácter epiléptico? Esto es muy importante, no significa que sean epilepsias, sin embargo tienen que ver con una descarga eléctrica o una descarga de corriente eléctrica que genera una activación de comportamientos no controlados. Son eventos fisiológicos causados por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Son eventos fisiológicos causados por una actividad eléctrica anormal. Los impulsos, los tocamientos, la invasión, eso es lo que sufre el acosador. Un impulso eléctrico. No lo pueden controlar, necesitan medicamentos. Y en algunos casos medicamentos severos. Y en algunos casos los medicamentos no sirven. No son respuestas de estímulos externos, ni son actos motivados por deseos o necesidades internas. Además, no están bajo el control consciente de la persona. Analogía en la actividad eléctrica. Si bien no es correcto llamar un ataque epiléptico un impulso, en el sentido comportamental o psicológico podríamos hacer una analogía. Es importante que estemos conscientes que esto es una analogía, basada en la actividad eléctrica involuntaria y rápida. En el sentido técnico, tanto los impulsos nerviosos que controlan comportamientos intencionados como las descargas eléctricas durante un ataque epiléptico son impulsos eléctricos neuronales. Por eso al acosador sociopático le cuesta tanto trabajo controlarse. ¿Por qué? Porque es una descarga eléctrica en el cerebro que genera un impulso que tiene una acción y tiene detrás un deseo, anhelo o intención. Eso es muy importante entenderlo. En este sentido técnico, tanto los impulsos nerviosos que controlan comportamientos intencionados como las descargas eléctricas durante un ataque epiléptico son impulsos eléctricos neuronales. Sin embargo, en el caso de algunos acosadores, estos impulsos son excesivos, descoordinados y patológicos. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro tenemos muchos órganos, con muchas neuronas, con muchas conexiones, con muchas dendritas, y todo funciona a través de los neurotransmisores y descargas eléctricas. Y así es como funcionan el traspaso, cómo se comunican y cómo pasa la información entre una neurona y otra neurona a través de las dendritas con las vacuolas de todas las hormonas, o vacuolas no es propiamente la palabra que debemos usar, pero es las gotitas que llevan los neurotransmisores que hacen generar las acciones. Es como cuando le ponemos sal o azúcar a la comida, pero esto es mucho más complejo. Entonces, existen 60 y tantas hormonas y se están encontrando cada vez más y vienen los neurotransmisores y vienen sus combinaciones. Tenemos que ser claros en una cosa. Un neurotransmisor se genera en el cerebro y una hormona se genera en nuestras glándulas suprarrenales y en otros órganos que tienen que ver con todo nuestro sistema endocrino. Eso es muy importante entenderlo. Acosador impulsivo. Esto es muy importante porque la mayoría de los acosadores con los que interactuamos son de este tipo. El acosador con el que yo acabo de tener la interacción que tuve es impulsivo. Un acosador dominado por sus impulsos es alguien que exhibe un comportamiento compulsivo hacia su objetivo del acoso, y este era derivado de una obsesión. Impulsado por deseos intensos y a menudo irracionales que tienen dificultades para controlar. Este tipo de acosador puede no planificar sus acciones de manera meticulosa, sino que más bien actúa de manera impulsiva. Esto ya lo platicamos previamente. La ocasión hace al ladrón.
No es que lo vengan planeando, sino que simplemente se dan las condiciones para poder reaccionar de esa manera y lo hacen. Eso es un impulso. Este tipo de acosadores puede no planificar sus acciones de manera meticulosa, sino que más bien actúa de manera impulsiva, sin considerar completamente las consecuencias de sus acciones, para sí mismo o para la víctima. Y aquí entra esta situación de que ellos creen que tienen el derecho de hacer el abuso. Y no tan solo eso, dentro de su distorsión cognitiva, están pensando, creyendo o deseando que la víctima lo acepte. Y eso es lo que los hace más difíciles de tratar, porque creen que es desde su ser, desde su sentir, ellos lo interpretan como algo esperado. Acosador impulsivo. Un acosador dominado por sus impulsos es alguien que exhibe un comportamiento compulsivo hacia un objeto de acoso, impulsado por un deseo intenso y menudo irracional, que tiene dificultades para controlar. Este tipo de acosador puede no planificar sus acciones de manera meticulosa, sino que más bien actúa de manera impulsiva sin considerar completamente la consecuencia de sus acciones para sí mismo o para la víctima. Características del acosador dominado por el impulso: comportamiento impulsivo, falta de previsión, obsesión. El tema de las obsesiones en los acosadores es un tema bien delicado que tenemos que analizar a fondo, porque muchas de sus obsesiones vienen de la infancia y luego las proyectan en terceros y quieren que esos terceros cumplan los anhelos del trauma que traen de la infancia. Súper complicado. Intensidad emocional, dificultades de manejo de la frustración. Los traumas que cargan en la infancia son los que generan la máscara de la personalidad que están usando actualmente. Otro tema muy delicado. Conducta agresiva amenazante, repetición de comportamiento, son cíclicos. Si no lo logran con una persona, lo logran con otra y lo logran con otra y lo logran con otra. Tienen esa necesidad proyectiva de estar canalizando sus traumas en los demás para buscar la satisfacción de los deseos no satisfechos de la infancia. El juego psicológico que tienen esas personas es muy complejo y su habilidad para disfrazarla y hacerse ver como personas socialmente aceptables es mucho más complejo. Enfrentar y tratar comportamientos de acosador dominado por impulsos es crucial para la seguridad y bienestar de las víctimas potenciales, así como para la rehabilitación del acosador, permitiéndole llevar una vida más estable y menos destructiva. Lo principio, lo esencial y lo básico para que una persona en terapia funcione y logre la sanación. Reconocer que tiene un problema y que necesita una solución. Y mientras esto no suceda, dejen de perder el tiempo. Si ustedes están presente una persona que tiene estas condiciones y no busca por sí mismo una solución, no traten de llevarlos a terapia, no traten de mostrarles que están, no van a lograr nada. En su concepción de la percepción del universo alrededor de ellos están bien y están en su derecho. Eso es otro tema dentro de dentro de la disociación cognitiva que tienen los acosadores, que lo hace muy complejo su tratamiento. La ansiedad como detonador de impulsos involuntarios en el acosador. Respuesta a la hiperactividad, reducción de la inhibición, búsqueda de alivio, obsesiones y compulsiones, desencadenantes ambientales, el entorno, los amigos, las bebidas, las comidas, todo lo que vive en el entorno, respuestas fisiológicas. Esto todos es una condición humana, las respuestas fisiológicas. El problema es cómo los altera a ellos. La ansiedad es un catalizador que amplifica los comportamientos acosadores y reduce la capacidad del acosador para controlar sus impulsos. Las obsesiones de un acosador. Este es un tema que tenemos que analizar a profundidad. ¿Por qué el acosador se obsesiona con A y no con B? ¿Por qué con C es decente y condescendiente y con E es un animal?